Cristóbal. Hola, Paula. Hola. Bueno, uno de los temas que nos convocan hoy es la pregunta por el sentido, ¿no? Sí. Hay varias cosas ahí que son interesantes de pensar. Y una de ellas, yo diría, es cómo tú propones un cierto recorrido, ¿no? en esta mirada sobre el sentido que se inicia con el vínculo, ¿sí? Y que va quizás teniendo distintos momentos consecutivos, pero donde al parecer siempre aparece la posibilidad de un quiebre y la pregunta por el sinsentido, ¿no? Claro. ¿Cómo es que tú quizás podrías, no sé, desarrollar esa idea y contarnos un poquito de qué manera se van vinculando, pareciera tan dialécticamente el sentido con el sinsentido? Claro. Bueno, uno podría decir, primero que nada, te fijas tú respecto del sentido, ¿no? Que corresponde como abordarlo en tres dimensiones, tres estadios, tres niveles. Un estadio que sería semántico-lingüístico, donde el sentido opera sobre todo como significado, concerniente a las palabras, ¿no? Vinculado por supuesto a la semiótica, en fin, ¿no? Un segundo estadio que yo lo calificaría como existencial y que es el que más nos inquieta, o sea, y ahí el sentido opera como justificación, o sea, ¿qué justificación tiene lo que estoy haciendo? ¿Qué justificación tiene lo que hice ayer, lo que voy a hacer mañana, digamos, el libro que estoy leyendo, el que me haya enamorado de tal persona, digamos, ¿no es cierto? Que ahora es motivo más bien de ruptura, a lo mejor con esa misma persona, ¿qué justificación tiene todo aquí, ¿no? O sea, nos movemos en el mundo en términos de justificación, ¿no? Pero la justificación no es suficiente porque se requiere a su vez de la orientación, ¿no? Y la orientación está cubierta, diría yo, el sentido en tanto orientación, ¿no? Por lo que guarda relación con un estadio metafísico, donde incluso cae la pregunta si acaso hay sentido así en general, digamos, no diríamos en el ser, en el universo, en la plenitud. ¿Qué sentido tiene, ¿no? Todo aquello, ¿no? Y por supuesto que también esa pregunta por el sentido y la posibilidad del sinsentido, ¿no? Cada vez se va también en el estadio existencial, es decir, ¿no? Y los tres estadios están dialogando permanentemente entre sí, ¿no? Entonces, agregaría luego, digamos, ¿no? De que el sentido comienza sobre todo, digamos, ¿no? Por una relación entre donación y dotación, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Digamos, ¿no? De que de un lado el sentido se da a través de múltiples fuentes, las califico de ese modo, fuentes dispensadoras de sentido, como puede ser, qué sé yo, por ejemplo, sexo, erotismo, amor, ¿no? Como puede ser el saber, ¿no? Imagínate en una biblioteca, ¿no? Uno se maravilla, digamos, ¿no? Justamente si lo interpretamos bien, ¿no? Con todas las posibilidades de nuevos sentidos, digamos, ¿no? Que te ofrece un libro, ¿no? que coge por ahí. Pero en esa biblioteca en la cual tú has entrado, digamos, ¿no? ¿Ya? El sentido es potencialmente pura donación, ¿ya? Pero mientras tú no vayas ahí y entonces saques a lo mejor los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, digamos, ¿no? Y que nunca lo habías leído y comiences a leerlo y te comience a fascinar esto que va donde los liliputienses, donde los laputienses, donde los gigantes de Brodiñac, el tema, digamos, ¿no? O a lo mejor ya cogiste, qué sé yo, La tímida de Dostoyevsky, digamos, ¿no? Comienzas a leer y resulta que La tímida de Dostoyevsky comienza con, qué sé yo, algo trágico, ¿no? El hombre de unos 40 y tantos años llega de vuelta a su casa y encuentra a su mujer en la calle, ¿no? Se suicidó, se tiró al balcón. Así comienza La tímida de Dostoyevsky. Entonces, vaya. Entonces, te fijas, tú ahí comienza la dotación. Lo mismo las personas que están deambulando en la calle, ¿no? ¿Ya? En el Paseo Humán, en Providencia, pensando en Santiago, a lo mejor en los cerros Valparaíso, andamos en el cerro Concepción, en el cerro Bellavista, qué sé yo. Entonces, van pasando muchas personas por todos lados, digamos, ¿no? Cada una es potencialmente donación de sentido. Pero a lo mejor te inquietó, a lo mejor qué sé yo, una chica danesa. Iniciaste una conversación con ella, ¿no? Estamos hablando del paraíso donde se llena de europeos, de norteamericanos, o de latinoamericanos, ¿no?
Y entonces, bueno, ahí comienza la dotación. Entonces, la dotación es la parte subjetiva del sentido. Si tú quieres, la dotación es la parte objetiva, pero igual esa terminología no me gusta mucho, ¿no? Y entonces, claro, sentido hay, ¿no?, en la medida en que se entabla esa relación entre donación y dotación, ¿no? Y al mismo tiempo, como tú estás recordando, en la medida en que, te fijas tú, hay lo que llamo generadores del sentido que comienza con el vínculo, ¿eh?, que tú tienes con ese libro, La Timia, Dostoyevsky, o como puede ser Valva de Maxim Gorky, pensando un poco en la literatura rusa del siglo XIX, digamos, ¿no? Entonces abres el libro Valva de Maxim Gorky, ¿no? ¿Ya? Ahí te encuentras tú con el tema que es muy atractivo, digamos, ¿no?, de un pescador, digamos, ¿no?, que trabaja en realidad en una fábrica de harina de pescado, digamos, ¿no? Entonces que está muy esperanzado porque debe venir un bote por allá lejos en el mar, digamos, ¿no? Pero en realidad ese bote que viene, digamos, no, ¿ah?, se supone que trae a su amante, ¿no? Pero él es un hombre casado, ¿ah? Y entonces, claro, y el amante viene a estar con él el fin de semana, ¿no? Pero resulta que en ese bote en que viene esta mujer, digamos, no, viene un chico también, ¿no? Y para sorpresa de él, porque ni siquiera lo reconoce cuando se bajan del bote, mirándolo bien se da cuenta que es su propio hijo. El hijo, Jacobo, viene con la amante de él, y por supuesto que el hijo no tiene idea, ¿eh? Entonces, bueno, así comienza Malva de Gorky, ¿no? Entonces, claro, tú comienzas a leer aquello y se inicia entonces la dotación, y entonces el sentido requiere de ambos, y al mismo tiempo, por supuesto, desde el punto de vista de los generadores, digamos, ¿no?, que haya un vínculo afectivo, anímico, intelectual, lúdico, qué sé yo, puede ser hasta deportivo, o puede ser científico, o puede ser religioso, ¿te fijas tú? ¿Ah? Con algo. ¿Podría ser entendida la donación de sentido como una potencialidad del sentido? Claro. Es decir, como en términos condicionales, ¿no? Claro. No ocurre el sentido hasta que se incorpora la dotación de sentido y se encuentra. Exacto, claro. Entonces, si eso no pasa, te fijas tú que de repente no pasa, ¿ya? Tú tienes más bien una experiencia sin sentido, ¿te fijas? O sea, si de pronto no hay el vínculo porque el vínculo se acabó, ¿no?, entonces tú a lo mejor respecto de este libro que estás leyendo comienzas a tener más bien una sensación de sinsentido. ¿Qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque el sinsentido, claro, es también como algo, si tú quieres, gradual, o sea, puede ser como relativo a este libro que estoy leyendo, ¿no?, o la conversación que estamos sosteniendo, no ahora, digamos, ¿no?, otra conversación en otro momento o con otra persona, ¿no?, y de repente la conversación se volvió una lata, ¿no? Entonces, el sinsentido tiene también esa cosa gradual, ¿eh? No es así terrible el sinsentido que se tiene en el mundo abajo, también puede ser, obviamente, ¿eh?, porque sin duda alguna, digamos, ¿no?, el suicida, ¿eh?, está congojado por el sinsentido, ¿no? Si no, bueno, ¿para qué hace lo que va a hacer, digamos, ¿eh? ¿Te fijas? Entonces, claro, ese es como el caso extremo, ¿eh? Pero por otra parte, digamos, ¿no?, y qué es lo que, digamos, a mí me distancia de Viktor Frankl, de su logoterapia, ¿no?, de su teoría del sentido, digamos, ¿no?, para mí el sinsentido, digamos, ¿no?, te fijas tú, no es únicamente algo que concierne al sufrimiento, ¿no? Porque, claro, a Frankl le interesa sobre todo, digamos, ¿no?, de que el paciente llega a la consulta sufriendo, ¿no? No, resulta que el sinsentido es lúdico, es chistoso, es artístico, ¿no? De hecho, si yo antes hablé, por ejemplo, de los viajes de Gulliver, digamos, ¿no?, en los viajes de Gulliver, vaya, como no, digamos, ¿no?, que viene en el siglo XVII como un anticipo, digamos, ¿no?, de lo que es el sinsentido, digamos, ¿no?, y en ese caso es como la intuición de un escritor, ¿no?, que más encima, y a lo mejor tiene que ver con esto también, terminó en un manicomio, Jonathan Swift. Porque a lo mejor te fijas tú el tema del sinsentido en el siglo XVII en Gran Bretaña, él era más bien de origen irlandés, y por eso que también los viajes de Gulliver, como es típico en la relación de los irlandeses con los ingleses, ¿eh?, los viajes de Gulliver es una sátira al mismo tiempo, te fijas tú también respecto a las costumbres británicas y todo lo demás, ¿no? Pero imagínate que cuando él llega a la isla de Laputa, ¿no?, que es una... O sea, primero, digamos, ¿no?, los laputienses habitan en una isla flotante, ¿cierto?
y a él le permite embarcarse, en fin. Y resulta que hay en esta isla de los laputienses, digamos, ¿no? A él le llama la atención que él inicia una conversación con alguien, digamos, ¿no? ¿Ah? Cualquiera de los laputienses, y se queda dormido. Entonces tiene un criado, digamos, que le pega con un palo, por decirlo así, una cosa muy extraña, digamos, ¿no? ¡Pah! Hace un golpe en las orejas, y entonces despierta el señor, digamos, y sigue hablando. Entonces, claro, está como esa condición humana, entre comillas, digamos, ¿no? De los laputienses, digamos, ¿no? Que en términos biológicos, digamos, ¿no? Te fijas tú, tienen un régimen atencional, por decirlo así, que alcanza para un rato, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que hay en ellos? Bueno, juegos de sentido y sin sentido, ¿no? Después baja, me parece mucho que se llama Lagao, pide que esta isla se estacione por ahí en una montaña y baja ahí a una ciudad, digamos, ¿no? Y entonces están haciendo ahí todo tipo de investigaciones, digamos, ¿no? ¿Ah? Estos habitantes de ese lugar. Y uno investiga, ponte todo, de cómo hay que suprimir la lengua, porque la palabra no es la cosa. Esa es su investigación. ¿Ah? Suprimir la lengua porque la palabra no es la cosa. ¿Ah? Y otro investiga, digamos, ¿no? Qué sé yo, de cómo se podría utilizar, digamos, ¿no? A chanchos, a modo de arados, porque van como cavando el terreno, no sé, cosas así extrañísimas, unas almohadas de hielo, no sé, en fin, cosas. ¿No? Diríamos esos son los proyectos Fondecitos en ese lugar. ¿Ah? Entonces, bueno, por eso el sinsentido siempre está presente, ¿no? ¿Ya? Pero sería muy interesante desde ahí pensar, y es tu propuesta también, cómo el sinsentido no tiene un carácter de vacío, ¿no? o de estar desprovisto de posibilidades, claro, sino que hay ciertas empresas que comienzan desde el sinsentido, ¿no? Desde ahí es posible iniciar, movilizarse. Estoy pensando, por ejemplo, en la relación que uno pudiera establecer también con un estado de melancolía, como un estado que puede ser perfectamente creativo, movilizador, versus la percepción que uno podría tener de un estado en el que estás aletargado, donde no hay posibilidad de iniciar ninguna acción ni de emprender nada. Claro. ¿Sí? Es así como estás pensando también el sinsentido en su relación con el sentido. Está incluido, claro. Porque, claro, lo que tú dices, digamos, ¿no? Es muy cierto, es decir, de cómo, claro, no se limita lo que es el sinsentido al vacío, ¿no? Pero puede darse también, en distintas situaciones que, ¿no? En que, por decirlo así, digamos, ¿no? Así como esa antigua película argentina, La Fiaca, ¿no? ¿Ah? Y que de alguna manera tiene como cierto parecido, digamos, ¿no? A la película chilena de un par de años atrás que se llama Sin Filtro, ¿no? Te fijas tú, Sin Filtro, yo creo que la película chilena con esta actriz Paz Bascuñán retrata muy bien el Chile hoy, digamos, ¿no? Los tacos en las calles. Entonces, de repente pasa, te fijas tú, de que ella se vuelve sin filtro, ¿no? Entonces comienza a descargar así la rabia, ¿no? Con el jefe, con los otros automovilistas, con qué sé yo, con quien fuere, ¿no? ¿Ya? O sea, ella misma se vuelve sin filtro, por decirlo así, ¿no? En una ciudad que por sí, por la situación extrema, digamos, ¿no? En que se encuentra como nuestra propia ciudad, digamos, ¿no? Aquí esta metrópoli, digamos, ¿no? Es otro tipo de sin filtro, podríamos decir, si bien lo interpretamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en esas situaciones? Uno diría, digamos, no, bueno, prepondera el sinsentido, ¿no? Pero un sinsentido que, como tú dices, te llama a hacer algo, ¿no? ¿Cómo te haces cargo de la situación? O sea, pero que más encima, ¿no? Es una situación tan avasalladora, digamos, ¿no? La violencia de la gente, la grosería, la ordinariedad que te pasan a llevar, digamos, ¿no? El griterío, la contaminación acústica, en fin, ¿no? ¿Cómo es lo que estamos viendo actualmente? Si es así, digamos, ¿no? Que claro, de pronto no sabes qué hacer, y más bien como que a lo mejor puedes terminar sumido en un estado melancólico, abúlico, y tú ves que hay todo ese tipo de comportamientos, ¿no? O como sucede actualmente, digamos, ¿no? Que
es algo que llama poderosamente la atención porque uno lo escucha como tú eres psicóloga, digamos, ¿no, Paula? Y psicóloga infanto-juvenil, yo creo que vas a constatar lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? Psicopedagogos y psicólogos infanto-juveniles hoy en día están recibiendo una cantidad de niños autistas. Y eso es un fenómeno nuevo, ¿no? ¿Y qué explicación tiene? Yo creo que la explicación que tiene es que las nuevas generaciones, digamos, ¿no? El niño está con el aparato, el celular, los videojuegos, qué sé yo, y entonces ya de por sí está en un mundo aislado. Entonces después que no nos llama la atención, digamos, ¿no? Que tenemos niños autistas que a lo mejor prácticamente están en una situación casi como incurable, ¿no? Como bien sabemos, el autismo, digamos, ¿no? Bueno, puede ser hasta la muerte, ¿no? Entonces llama mucho la atención, diríamos, ¿no? Como históricamente, te fijas tú, que fue en realidad lo que me motivó a mí a escribir el libro A la búsqueda del sentido, ¿no? Llama mucho la atención de por qué recién en la filosofía, la historia de la filosofía, en la filosofía del siglo XX se desarrollan teorías del sentido, ¿no? Y ello tiene que ver al mismo tiempo con lo siguiente, porque para que la pregunta por el sentido se radicalice, se sincere, se extreme, por decirlo así, se trata de emitir con ella la posibilidad del sinsentido. Y entonces, claro, eso nos interpreta desde el siglo XX y por supuesto el XXI también, digamos, ¿no? En adelante, digamos, ¿no? Que probablemente las vivencias que comenzamos a tener como humanidad, ¿no? Se aproximan más al sinsentido que al sentido. Es muy impresionante, por ejemplo, qué sé yo, lo que te puede mostrar una película que a mí me fascinó como Interestelar, ¿no? Te fijas tú, porque hay el tema de los monocultivos, ¿no? Y finalmente como, digamos, el mundo depende íntegramente en cuanto a la alimentación del maíz, el único monocultivo, y al maíz le entra una peste, entonces hay que abandonar el planeta. Mire las hambrunas y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, y el tema de los monocultivos es actual. Tenemos un planeta entero monocultivado. ¿Y eso qué nos implica? Muerte. Directamente muerte. Ahora uno podría también llevar la relación sentido sin sentido a la vida cotidiana, ¿no? Claro. Es decir, el sinsentido no solo está de modo existencial en el sujeto, también está en pequeñas cosas, como tú decías, tomo un libro y de repente este libro... Claro. ¿Sí? Claro, por eso que te decía que es muy interesante esa gradualidad. Te fijas tú de que de pronto una situación particular, digamos, ¿no? Claro, como que pierde sentido, digamos, ¿no? ¿Ya? O sea, el sinsentido puede ser así un abismo, ¿no? Insondable, inconmensurable, digamos, ¿no? Como puede ser también de pronto una pequeñez. ¿Y cómo se va dando esa relación en los distintos momentos a partir del vínculo en este tránsito, digamos, ¿no? ¿Cómo se va dando esa relación sentido sin sentido? Bueno, lo que yo propongo, digamos, ¿no? Y que está muy cercano a otras teorías que son en definitiva el sinsentido, como especialmente las de Gilles Deleuze y Albert Camus, digamos, ¿no? Pero marcando una diferencia, digamos, ¿no? Que más adelante la podemos abordar, digamos, ¿no? Tal vez en otra conversación, ¿ya? Y es que, digamos, existimos en el trasfondo. El trasfondo es para mí la doble posibilidad del sentido y del sinsentido a la vez. O sea, a la vez que tiene todo el sentido del mundo, digamos, ¿no? ¿Cierto? Que supongamos, digamos, no hagamos un viaje ultramar, por decirte, ¿no? ¿Ya? Al mismo tiempo no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Lo tiene, no lo tiene. Lo tiene en la medida en que se activa un vínculo con aquello, en la medida que hay fuentes dispensadoras que se lo están dando, en la medida que se constituye la donación, pero que se complementa con la dotación. Pero si no hay todo aquello, no tiene sentido.